Este pintor, exclamó Walter con entusiasmo, no solo sobresale en su peculiar arte, sino que posee vastos conocimientos en todas las demás áreas del aprendizaje y la ciencia. Habla en hebreo con los médicos y ofrece conferencias de anatomía a un doctor. En pocas palabras, puede enfrentarse con la persona mejor instruida entre nosotros en su propio terreno. Además, es un caballero refinado, un ciudadano modelo, sí, un verdadero cosmopolita, porque hablará como un nativo de cada clima y país del mundo, excepto de nuestros propios bosques, a donde ahora se dirige. Y no es todo esto lo que más admiro de él. De verdad, dijo Rebeca, quien había escuchado con el interés de una mujer la descripción de tal hombre. Aún así, esto es bastante admirable. Sin duda lo es, respondió su amante, pero mucho menos que su extraordinaria habilidad para adaptarse a cualquier tipo de carácter. Es tal que todas las personas, hombres y mujeres, incluida tú, Rebeca, ven un reflejo de sí mismas en este magnífico pintor. Sin embargo, lo más sorprendente aún está por revelarse. No, si tiene atributos más maravillosos que estos, dijo Rebeca riendo. Boston es una morada peligrosa para el pobre caballero. ¿Me estás hablando de un pintor o de un mago? En verdad, respondió él, esa pregunta podría hacerse con mucha más seriedad de lo que supones. Dicen que no solo pinta los rasgos de una persona, sino también su mente y corazón. Captura los sentimientos y pasiones secretas y los plasma en el lienzo como luz del sol, o en los retratos de personas de alma oscura como un destello de fuego infernal. Es un don asombroso, añadió Walter bajando su voz desde el tono de entusiasmo. Casi tendré miedo de posar para él. Walter, ¿hablas en serio?, exclamó Rebeca. Por el amor de Dios, querida Rebeca, no dejes que dibuje la expresión que tienes ahora, dijo su amado sonriendo, aunque algo desconcertado. Ahí ya está desapareciendo, pero cuando hablaste parecías aterrada y además muy triste. ¿En qué estabas pensando? En nada, respondió Rebeca apresuradamente. Pintas mi rostro con tus propias fantasías. Bien, ven por mí mañana y visitaremos a este maravilloso artista. Pero cuando el joven se hubo marchado, no se puede negar que una expresión notable volvió a aparecer en el hermoso rostro de su amada. Era una mirada triste y ansiosa, poco acorde con los sentimientos que se esperarían de una joven a punto de casarse. Sin embargo, Walter era el elegido de su corazón. Una mirada, se dijo Rebeca a sí misma. No es de extrañar que lo haya alarmado, si expresaba lo que a veces siento. Sé, por mi propia experiencia, cuán aterradora puede ser una mirada. Pero fue solo imaginación, no pensé nada al respecto en ese momento. No lo he visto desde entonces. Solo lo soñé, y se dedicó a bordar un cuello en el que quería que se realizara su retrato. El pintor del que hablaba no era uno de esos artistas locales que en épocas posteriores usaban colores inspirados en los indígenas y fabricaban pinceles con pieles de animales. Si hubiera podido elegir su destino, quizá habría preferido pertenecer a esa escuela sin maestros, aspirando a ser original, sin obras que copiar ni reglas que seguir. Pero él nació y se formó en Europa, donde estudió las grandes obras maestras en galerías, iglesias y colecciones privadas, hasta que no hubo nada más que aprender del arte. Sin embargo, la naturaleza aún tenía lecciones que ofrecerle. Por eso, viajó a un mundo desconocido para sus colegas, América, donde buscó imágenes nobles y pintorescas que aún no habían sido plasmadas en un lienzo. Aunque muchos caballeros coloniales le ofrecieron pintar sus retratos, él evaluaba cuidadosamente cada propuesta. Si el rostro mostraba simple complacencia, aunque vistiera ricos adornos y ofreciera generosas recompensas, rechazaba la tarea con cortesía. Pero si encontraba un rostro que reflejara algo inusual, ya fuera por pensamiento, emoción o experiencia, o incluso la expresión de un mendigo anciano o la sonrisa de un niño, dedicaba todo su arte a capturarlos, negándose a hacer lo mismo por la riqueza. La pintura era tan rara en las colonias que el pintor rápidamente despertó gran curiosidad. Aunque pocos podían valorar la técnica de sus obras, la reacción del público común le resultaba útil. Observaba el impacto de sus cuadros en los espectadores no instruidos y tomaba nota de sus comentarios, mientras ellos, convencidos de su habilidad casi sobrenatural, lo consideraban más allá de cualquier enseñanza. Sin embargo, su admiración estaba marcada por los prejuicios de la época. Algunos veían sus retratos tan realistas como una ofensa a la ley de Moisés o un intento de imitar al Creador. Otros, impresionados por su capacidad de preservar la imagen de los muertos, lo calificaban de mago o brujo.
Estas ideas, aunque absurdas, eran ampliamente creídas entre la gente común. Incluso en los círculos más altos su figura despertaba cierto temor, alimentado tanto por supersticiones populares como por la amplitud de conocimientos y talentos que aplicaba a su arte. Walter y Rebecca, estando en vísperas de su matrimonio, deseaban con entusiasmo obtener sus retratos, como los primeros de lo que esperaban sería una larga serie de retratos familiares. Al día siguiente de la conversación mencionada, visitaron el estudio del pintor. Un asistente los condujo a una sala donde, aunque el propio artista no era visible, había personajes a quienes difícilmente podían abstenerse de saludar con reverencia. Sabían ciertamente que toda la reunión no era más que cuadros, sin embargo, les resultaba imposible separar la idea de vida e intelecto de tales imitaciones impactantes. Varios de los retratos les eran conocidos, ya sea como personajes distinguidos de la época o como conocidos suyos. Allí estaba el gobernador Burnett, luciendo como si acabara de recibir una comunicación irrespetuosa de la Cámara de Representantes y estuviera redactando una respuesta agudísima. El señor Cook colgaba al lado del gobernante a quien se oponía, firme y algo puritano, como correspondía a un líder popular. Desde la pared, una dama mayor los observaba con aire imponente. Vestía una gorguera y un verdugado, y su expresión severa evocaba rumores de brujería que aún la rodeaban. John Winslow, entonces un hombre muy joven, llevaba la expresión de empresa bélica, lo que mucho después lo convirtió en un distinguido general. Sus amigos personales fueron reconocidos de un vistazo. En la mayoría de los cuadros, toda la mente y el carácter se reflejaban en el semblante y se concentraban en una sola mirada, de modo que, paradójicamente hablando, los originales apenas se parecían tanto a sí mismos como lo hacían los retratos. Entre estos personajes modernos había dos viejos santos con barba, casi desvanecidos en el lienzo que se oscurecía. También había una virgen pálida, aunque no deslucida, que tal vez había sido adorada en Roma, y que ahora miraba a los amantes con una expresión tan dulce y sagrada que ellos también anhelaban adorarla. «¡Qué pensamiento tan singular!», observó Walter, «que este hermoso rostro haya sido bello durante más de 200 años. Oh, si toda belleza perdurara de esta manera. ¿No la envidias, Rebecca?» «Si la tierra fuera el cielo, podría», respondió ella. «Pero en un lugar donde todo se desvanece, qué miserable sería ser la única que no pudiera desvanecerse». «Este viejo San Pedro de rostro oscuro tiene una expresión feroz y desagradable, aunque sea santo», continuó Walter. «Me inquieta, pero la Virgen nos mira amablemente». «Sí, pero con mucho pesar, me parece», dijo Rebecca. El caballete se encontraba debajo de estos 3 antiguos cuadros, sosteniendo uno que había sido comenzado recientemente. Tras una breve inspección empezaron a reconocer las facciones de su propio ministro, el reverendo doctor Coleman, tomando forma y vida, por así decirlo, de entre una nube. «Amable anciano», exclamó Rebecca, «me mira como si estuviera a punto de darme un consejo paternal». «Y a mí», dijo Walter, «como si estuviera a punto de sacudir la cabeza y reprenderme por alguna travesura sospechada. Pero así es el original. Nunca me sentiré del todo cómodo bajo su mirada, hasta que estemos frente a él para casarnos». Ahora escucharon un paso en el piso, y al volverse, vieron al pintor, quien había estado en la habitación durante unos momentos y había escuchado algunos de sus comentarios. Era un hombre de mediana edad con un rostro muy digno de su propio pincel. De hecho, por la disposición pintoresca, aunque descuidada, de su rico atuendo y, tal vez porque su alma residía siempre entre formas pintadas, él mismo parecía algo similar a un retrato. Sus visitantes percibieron un parentesco entre el artista y sus obras, y sintieron como si uno de los cuadros hubiera salido del lienzo para saludarlos. Walter, quien conocía ligeramente al pintor, explicó el motivo de su visita. Mientras hablaba, un rayo de sol caía sobre su figura y la de Rebecca, con un efecto tan afortunado que también parecían cuadros vivientes de juventud y belleza, animados por una brillante fortuna. El artista quedó evidentemente impresionado. «Mi caballete estará ocupado durante los próximos días y mi estadía en Boston debe ser breve», dijo él pensativo. Luego, tras una mirada observadora, añadió: «Pero sus deseos serán satisfechos, aunque desilusione al juez principal. No debo perder esta oportunidad por pintar unos metros de tela y brocado». El pintor propuso incluir ambos retratos en un solo cuadro, representándolos en una escena conjunta y significativa. Aunque la idea encantó a los enamorados, tuvieron que descartarla,
ya que un lienzo de ese tamaño no sería adecuado para la habitación que deseaban decorar. Finalmente, acordaron hacer 2 retratos de medio cuerpo. Al despedirse, Walter le preguntó a Rebecca sonriendo si se daba cuenta de la influencia que el pintor estaba a punto de ejercer sobre sus vidas. Las ancianas de Boston afirman, continuó él, que una vez que ha capturado el rostro y la figura de una persona, puede pintarla en cualquier acto o situación, y la imagen será profética. ¿Lo crees? No del todo, dijo Rebecca sonriendo. Sin embargo, si posee tal magia, hay algo tan amable en sus maneras que estoy segura de que la usará bien. Era decisión del pintor proceder con ambos retratos al mismo tiempo, justificándolo con el lenguaje místico que a veces empleaba, diciendo que los rostros se iluminaban mutuamente. Así, daba un toque a Walter y luego a Rebecca, haciendo que las facciones de ambos comenzaran a surgir de manera tan vívida que parecía que su arte triunfante realmente los desprendería del lienzo. Entre la rica luz y la profunda sombra contemplaban sus formas fantasmagóricas. Sin embargo, aunque la semejanza prometía ser perfecta, no estaban del todo satisfechos con la expresión. Parecía más vaga que en la mayoría de las obras del pintor. A pesar de ello, él se mostraba optimista con la perspectiva de éxito y, estando muy interesado en los amantes, empleaba sus momentos de ocio sin que ellos lo supieran en hacer un boceto a lápiz de sus 2 figuras. Durante sus sesiones, los involucraba en conversaciones y avivaba sus rostros con rasgos característicos que, aunque variaban continuamente, su propósito era combinar y fijar. Finalmente, anunció que en su próxima visita, ambos retratos estarían listos para ser entregados. «Si mi pincel se mantiene fiel a mi concepción en los últimos toques que medito», observó él, «estos 2 cuadros serán mis mejores obras. Rara vez realmente tiene un artista tales temas». Mientras hablaba, mantenía su mirada penetrante sobre ellos y no la apartó hasta que llegaron al pie de las escaleras. Nada en el mundo de las vanidades humanas toma con más fuerza la imaginación que hacerse un retrato. Sin embargo, ¿por qué debería ser así? El espejo, las superficies pulidas de los objetos metálicos, el agua en calma y todas las demás superficies reflectantes nos muestran constantemente retratos, o más bien fantasmas de nosotros mismos, a los que miramos y olvidamos de inmediato. Pero solo los olvidamos porque desaparecen. Es la idea de duración, de inmortalidad terrenal, lo que confiere un interés tan misterioso a nuestros retratos. Walter y Rebecca no eran insensibles a este sentimiento y se apresuraron a ir a las salas del pintor, puntualmente a la hora acordada, para encontrarse con aquellas formas pintadas que serían sus representantes ante la posteridad. La luz del sol los siguió al entrar en la habitación, pero la dejó algo sombría al cerrar la puerta. Sus ojos se dirigieron de inmediato a sus retratos, que descansaban contra la pared más lejana de la habitación. A primera vista, a través de la tenue luz y la distancia, al verse en sus actitudes naturales y con todo el aire que también reconocían, lanzaron una exclamación simultánea de alegría. «Ahí estamos», exclamó Walter con entusiasmo, «fijados en la luz del sol para siempre. Nada podrá apoderarse de nuestros rostros». «No», dijo Rebecca más calmada, «ningún cambio triste puede afectarnos». Esto lo dijeron mientras se acercaban y aún solo tenían una visión imperfecta de los cuadros. El pintor, después de saludarlos, se ocupó en una mesa completando un boceto a lápiz, dejando que sus visitantes formaran su propio juicio sobre sus obras terminadas. De vez en cuando lanzaba una mirada desde debajo de sus espesas cejas, observando sus rostros de perfil con el lápiz suspendido sobre el boceto. Ahora habían estado de pie algunos momentos, cada uno frente al retrato del otro, contemplándolo con atención absorta pero sin pronunciar palabra. Finalmente Walter dio un paso adelante, luego retrocedió, mirando el retrato de Rebecca bajo diferentes luces, y finalmente habló. «¿No hay un cambio?», dijo él en un tono dudoso y meditativo. «Sí. La percepción de ello se vuelve más vívida cuanto más lo observo. Es ciertamente el mismo cuadro que vi ayer. El vestido, los rasgos, todo es igual. Y sin embargo, algo ha cambiado». «¿Entonces el cuadro se parece menos que ayer?», preguntó el pintor, acercándose ahora con un interés incontenible. «Las facciones son perfectas, Rebecca», respondió Walter, y a primera vista la expresión también parecía suya. Pero podría imaginar que el retrato ha cambiado de semblante mientras lo miraba. Los ojos están fijos en los míos con una expresión extrañamente triste y ansiosa. No, es dolor y terror. ¿Es así, Rebecca?
Comparen el rostro vivo con el retrato, dijo el pintor. Walter miró de reojo a su amada y se sobresaltó. Inmóvil y absorta, fascinada, por así decirlo, en la contemplación del retrato de Walter, el rostro de Rebeca había asumido precisamente la expresión de la que él acababa de quejarse. Si hubiera practicado durante horas frente a un espejo, no habría captado esa mirada con tanto éxito. Si el cuadro mismo hubiera sido un espejo, no habría reflejado su aspecto actual con más fuerza y una verdad más melancólica. Ella parecía completamente inconsciente del diálogo entre el artista y su amante. «Rebeca», exclamó Walter asombrado, «¿qué cambio ha ocurrido en ti?» Ella no lo escuchó ni apartó su mirada fija hasta que él le tomó la mano, llamando así su atención. Entonces, con un repentino temblor, miró de la pintura al rostro del original. «¿No notas ningún cambio en tu retrato?», preguntó ella. «¿En el mío?». «Ninguno», respondió Walter examinándolo. «Pero déjame ver». «Sí, hay un ligero cambio, una mejora, creo, en el cuadro, aunque no en el parecido. Tiene una expresión más animada que ayer, como si algún pensamiento brillante estuviera surgiendo de los ojos y estuviera a punto de ser expresado por los labios. Ahora que he captado la mirada, se vuelve muy definida». Mientras él estaba absorto en estas observaciones, Rebeca se volvió hacia el pintor. Lo miró con tristeza y asombro, y sintió que él le devolvía la mirada con simpatía y compasión, aunque solo podía adivinar vagamente el motivo. «Esa mirada», susurró ella estremeciéndose. «¿Cómo llegó allí?» «Señora», dijo el pintor tristemente, tomando su mano y llevándola aparte, «en ambos retratos he pintado lo que vi. El artista, el verdadero artista, debe mirar más allá del exterior. Es su don, su más orgulloso pero a menudo melancólico, ver el alma más íntima y por un poder indefinible incluso para él, hacer que brille o se oscurezca en el lienzo, con miradas que expresan el pensamiento y el sentimiento de años. Ojalá pudiera convencerme de mi error en este caso». Se acercaron a la mesa donde yacían diversos dibujos, cabezas de tiza, manos casi tan expresivas como rostros humanos, torres de iglesias cubiertas de hiedra, cabañas con techos de paja, viejos árboles azotados por tormentas, vestimentas orientales y antiguas, y otras imágenes pintorescas creadas en los momentos de ocio del artista. Mientras revolvían los bocetos con aparente descuido, apareció un dibujo a lápiz que mostraba dos figuras. «Si he fracasado», continuó él, «si tu corazón no se ve reflejado en tu propio retrato, si no tienes una razón secreta para confiar en mi delineación del otro, aún no es tarde para modificarlos. También podría cambiar la acción de estas figuras. Pero influiría en el resultado». Él dirigió su atención al boceto. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Rebeca. Un grito estuvo a punto de brotar de sus labios, pero lo reprimió, con el autocontrol que se vuelve habitual en todos aquellos que ocultan pensamientos de miedo y angustia en su interior. Al girar desde la mesa se dio cuenta de que Walter se había acercado lo suficiente como para haber visto el boceto, aunque no pudo determinar si había captado su atención. «No alteraremos los cuadros», dijo ella apresuradamente. «Si el mío es triste, solo pareceré más alegre por el contraste». «Que así sea», respondió el pintor inclinándose. «Que tus penas sean tan fantasiosas que solo tu retrato las llore, y que tus alegrías sean verdaderas y profundas, reflejándose en este hermoso rostro hasta desmentir por completo mi arte». Después del matrimonio de Walter y Rebeca, los cuadros se convirtieron en los dos ornamentos más espléndidos de su hogar. Colgaban uno al lado del otro, separados por un panel estrecho, y parecían mirarse constantemente, aunque siempre devolvían la mirada al espectador. Los viajeros conocedores, que presumían saber sobre estos temas, consideraban estos retratos entre los ejemplares más admirables del arte moderno, mientras que los observadores comunes los comparaban con los originales, rasgo por rasgo, y se deshacían en elogios por su semejanza. Pero fue en una tercera clase, ni conocedores viajeros ni observadores comunes, sino personas de sensibilidad natural, donde las pinturas causaron su mayor efecto. Estas personas podían mirar despreocupadamente al principio, pero, interesándose, regresaban día tras día y estudiaban estos rostros pintados como las páginas de un volumen místico. El retrato de Walter captaba primero su atención. En ausencia de él y su esposa, a veces discutían sobre la expresión que el pintor había intentado plasmar en sus rasgos. Todos coincidían en que había una mirada de significativo empeño, aunque ninguno lo explicaba de la misma manera. Había menos diversidad de opinión respecto al cuadro de Rebeca.
Trataban de estimar la naturaleza y la profundidad de la penumbra que residía en su rostro, pero coincidían en que era penumbra, ajena al temperamento natural de su joven amiga. Cierta persona imaginativa anunció como resultado de mucho escrutinio que ambos cuadros eran partes de un solo diseño y que la melancólica intensidad de sentimiento en el rostro de Rebeca se refería a la emoción más vívida, o como él la llamaba, la pasión desbocada en el de Walter. Aunque no era experto en arte, incluso comenzó un boceto, en el que la acción de las dos figuras debía corresponder con su expresión mutua. Se susurraba entre amigos que día a día el rostro de Rebeca adquiría un tono más profundo de melancolía, lo que amenazaba con convertirla en un reflejo demasiado fiel de su triste retrato. Walter, por otro lado, en lugar de adquirir la expresión viva que el pintor le había dado en el lienzo, se volvió reservado y abatido, sin destellos externos de emoción, aunque pudiera estar ardiendo en su interior. Con el tiempo, Rebeca colgó una lujosa cortina de seda púrpura adornada con flores y con pesados flecos de oro frente a los cuadros, con el pretexto de que el polvo podría empañar sus tonos o la luz opacarlos. Fue suficiente. Sus visitantes sintieron que los pliegues masivos de la seda nunca debían ser retirados, ni los retratos mencionados en su presencia. El tiempo pasó y el pintor regresó. Había viajado lo suficientemente al norte como para contemplar el vasto círculo de nubes y bosques desde la cima de la montaña más alta de Nueva Inglaterra. Sin embargo, no profanó esa escena con su arte. También había descansado en una canoa sobre las aguas del lago George, haciendo de su alma el espejo de su hermosura y grandeza, hasta que ningún cuadro en el Vaticano era más vívido que su recuerdo. Había acompañado a los cazadores indígenas a Niágara, y nuevamente arrojó su inútil pincel por el precipicio, sintiendo que podría pintar el rugido como cualquier otra cosa que compone la maravillosa catarata. Rara vez sentía el impulso de copiar el paisaje natural, excepto como un marco para las delineaciones de la forma y el rostro humano llenos de pensamiento, pasión o sufrimiento. Su viaje aventurero le había proporcionado una rica colección de escenas: la imponente dignidad de los jefes indígenas, la misteriosa belleza de las jóvenes nativas, la vida cotidiana en las humildes chozas, la sigilosa marcha de los exploradores, las batallas bajo oscuros pinos, las fortalezas fronterizas con sus guarniciones y la figura anacrónica del viejo partisano francés, formado en las cortes pero envejecido en los rudos desiertos. Tales eran las escenas y retratos que había esbozado. El resplandor de momentos peligrosos, destellos de sentimientos salvajes, luchas de poder feroz, amor, odio, pena, frenesí. En una palabra, todo el corazón desgastado de la vieja tierra se le había revelado bajo una nueva forma. Su portafolio estaba lleno de ilustraciones gráficas del volumen de su memoria, que el genio transmutaría en su propia sustancia e impregnaría de inmortalidad. Sintió que la profunda sabiduría en su arte, que había buscado tan lejos, había sido encontrada. En medio de la naturaleza, tanto imponente como hermosa, rodeado por los peligros del bosque o su abrumadora calma, dos fantasmas siempre lo acompañaban en su camino. Como todo hombre consumido por un propósito, vivía aislado de la humanidad. No tenía metas, placeres ni emociones que no estuvieran conectadas de algún modo con su arte. Aunque era amable en su trato y recto en sus acciones, carecía de afecto verdadero. Su corazón permanecía frío, y nadie lograba acercarse lo suficiente para calentar su interior. Sin embargo, por esos dos seres sentía un profundo interés, el mismo que lo unía a los temas de su pintura. Había explorado sus almas con aguda perspicacia y plasmado sus esencias en los retratos con tal destreza que casi lograba alcanzar su ideal, aunque ningún genio lo haya conseguido por completo. Según él, había captado un oscuro secreto del futuro y lo había reflejado en esas pinturas. Volcó tanto de sí mismo, su imaginación y todas sus habilidades en los retratos de Walter y Rebeca, que casi los consideraba sus propias creaciones, como los muchos personajes que habitaban los mundos de sus cuadros. Para él, sus imágenes etéreas cobraban vida. Vagaban entre las sombras del bosque, flotaban en la niebla de las cascadas o se asomaban al reflejo de un lago, sin desvanecerse bajo el sol del mediodía. No eran simples burlas de la vida ni espectros pálidos de los muertos, sino retratos imbuidos con la expresión inmutable que él había extraído de las profundidades de sus almas. Sentía que no podía regresar al Atlántico sin antes ver nuevamente a los originales de esas imágenes etéreas. «Oh, glorioso arte», reflexionaba el pintor mientras caminaba. «Eres la imagen del Creador mismo. Das vida a lo que antes no existía.
Haces que los muertos vuelvan a sus escenarios y transformas sus sombras en una nueva existencia, terrenal e inmortal. Preservas los momentos fugaces de la historia. Para ti no hay pasado, porque con tu toque todo lo grande se hace eterno, y los hombres ilustres reviven a través de los siglos en los actos que los definieron. Oh, poderoso arte, si puedes traer el pasado al presente, ¿también puedes convocar al futuro? ¿No lo he logrado ya? ¿No soy tu profeta? Con un fervor orgulloso pero melancólico, casi gritó en voz alta mientras caminaba por la calle concurrida entre personas que no conocían sus sueños, ni podían comprenderlos ni les importaban. No es bueno para el hombre albergar una ambición solitaria. A menos que haya quienes lo rodeen, cuyo ejemplo pueda seguir, sus pensamientos, deseos y esperanzas se volverán extravagantes, y él se convertirá en la apariencia, tal vez en la realidad, de un loco. Leyendo otros corazones con una agudeza casi sobrenatural, el pintor no pudo ver el desorden del suyo. «Esta debería ser la casa», dijo él, mirando de arriba abajo la fachada antes de llamar a la puerta. «Dios ayude a mis nervios. Esa imagen, me parece que nunca desaparecerá. Ya sea que mire las ventanas o la puerta, ahí está enmarcada dentro de ellas, pintada con intensidad y resplandeciendo en los tonos más ricos. Los rostros de los retratos, las figuras y la acción del boceto». Llamó a la puerta. «¿Los retratos están adentro?», preguntó al criado. Luego, recordando, «¿Sus patrones están en casa?». «Sí, señor», dijo el empleado, añadiendo al notar ese aspecto pintoresco del que el pintor nunca podía desprenderse. «Y los retratos también». El invitado fue admitido en una sala de estar conectada por una puerta central con una habitación interior del mismo tamaño. Como la primera habitación estaba vacía, avanzó hasta la entrada de la segunda, donde sus ojos fueron recibidos por aquellos personajes vivos, así como por sus representaciones pintadas, que durante mucho tiempo habían sido objeto de un interés tan singular. Se detuvo involuntariamente en el umbral. No habían percibido su llegada. Walter y Rebecca estaban de pie frente a los retratos, de los cuales él acababa de retirar los ricos y voluminosos pliegues de la cortina de seda, sosteniendo su borla dorada con una mano, mientras que con la otra agarraba la de su esposa. Los cuadros, ocultos durante meses, resplandecían de nuevo con un esplendor intacto, pareciendo arrojar una luz sombría a través de la habitación, más que ser revelados por una luz prestada. El de Rebecca había sido casi profético. Una melancolía, y luego una suave tristeza se habían posado sucesivamente sobre su semblante, profundizándose con el paso del tiempo en un tranquilo tormento. Una mezcla de miedo ahora habría hecho de ella la mismísima expresión del retrato. El rostro de Walter estaba taciturno y apagado, o animado solo por destellos ocasionales que dejaban una oscuridad aún más pesada tras su momentánea iluminación. Miró de Rebecca su retrato, y de ahí al suyo propio, en cuya contemplación finalmente quedó absorto. El pintor pareció escuchar el paso del destino, acercándose detrás de él, avanzando hacia sus víctimas. Un extraño pensamiento cruzó su mente. ¿No sería él mismo la forma en que ese destino se había encarnado y un agente principal del mal venidero que había presagiado? Aún así, Walter permaneció en silencio frente a la pintura, comunicándose con ella como si se tratara de su propio corazón, y entregándose al hechizo de la oscura influencia que el artista había plasmado sobre las facciones. Gradualmente sus ojos se encendieron, mientras que Rebecca, al observar la creciente intensidad en su rostro, asumió una expresión de terror. Y cuando finalmente él se volvió hacia ella, la semejanza de ambos con sus retratos era completa. «Nuestro destino está sobre nosotros», gritó Walter. «¡Muere!». Sacando un cuchillo, la sostuvo mientras ella caía al suelo y lo dirigió hacia su pecho. En la acción, así como en la mirada y actitud de cada uno, el pintor vio las figuras de su boceto. El cuadro, con toda su intensa coloración, estaba terminado. «¡Detente, loco!», gritó él con seriedad. Había avanzado desde la puerta y se interpuso entre los desafortunados seres, con la misma sensación de poder para regular su destino que para alterar una escena en el lienzo. Se erguía como un mago, controlando los fantasmas que había evocado. «¿Qué?», murmuró Walter mientras pasaba de una feroz agitación a un sombrío abatimiento. ¿Acaso el destino impide su propio decreto? «Desafortunada mujer», dijo el pintor. «¿No te lo advertí?».
Lo hiciste, respondió Rebeca tranquilamente, mientras su terror daba paso a la serena tristeza que la había perturbado. Pero lo quería. ¿No hay una profunda enseñanza moral en la historia? Si el resultado de uno o de todos nuestros actos pudiera ser anticipado y puesto ante nosotros, algunos lo llamarían destino y seguirían adelante apresuradamente. Otros serían arrastrados por sus deseos apasionados y ninguno se desviaría por las imágenes proféticas. El fin.